Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿no? Primero, como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten algunos compañeros más, hasta mientras estén poniendo su nombre también en el chat grupal, igual como cada clase se recomienda, ¿no? Para tomar en cuenta la asistencia y hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Para retomar donde nos habíamos quedado ayer en este tema de la exégesis, ¿no? Entonces, vamos a estar a retomar por ahí y hasta mientras que se estén conectando también, ¿no? Entonces vamos ya habíamos visto de qué se trata la exégesis en términos generales, dónde ha surgido, ¿verdad? Y cómo es que cómo es que se ha tomado este método de interpretación de los textos y se ha aplicado al derecho, ¿verdad? En los 1800 con el Código de Napoleón y todos lo que se llamaban sus codificadores, sus comentaristas, que han sido los que han impulsado esto de la escuela de la exégesis francesa, ¿no? Ahora, bueno, esta exégesis, ¿verdad? Como la interpretación literal de los textos, también habíamos visto que se basa, ¿no? En el sentido eh, gramatical, literal, ¿no? Objetivo de las palabras que componen los enunciados normativos o, o las leyes, ¿no? Y bueno, este modo de interpretar y de este enfoque del derecho ha hecho también que surjan una visión totalmente contraria como la escuela histórica de los métodos dogmáticos, ¿no? Que habíamos visto de que eh, la exégesis, ¿no? Para construcción y para Eh, tachería. la exégesis establece que la única fuente del derecho es el legislador, ¿verdad? Y al legislador hay que recurrir en caso de lagunas y al legislador hay que, y bueno, al del legislador hay que buscar el espíritu en caso de que la norma no pueda ser objetivamente aplicable y todo en torno al legislador y la ley, ¿verdad? Y lo contrario, bueno, no lo contrario, sino un enfoque diferente, el que expone la escuela histórica de los métodos dogmáticos, ¿verdad? Donde dice que no es el legislador, esta persona aislada, la que genera el derecho, sino que son las situaciones históricas que en cada época determinada hacen que surja la necesidad eh, de normar una situación, ¿no? Entonces, la historia se regula a sí misma, ¿no? Entonces, esa es como una de las premisas de esa escuela y entonces podríamos decir que la normativa surge de los hechos sociales y la escuela del exégesis eh, niega la vinculación entre digamos, el derecho y otra fuente que no sea el legislador, como las costumbres, como los eventos sociales, ¿verdad? O hechos de carácter sociológico que dan origen a normativa, ¿no? Y entonces, bueno, un, eh, un claro ejemplo de un hecho histórico que da origen a la normativa, bueno, en el de carácter local, es pues la, la guerra del agua, ¿verdad? Luego, que bueno, primero este recurso natural estaba otorgado su administración estaba otorgada a la iniciativa privada, al capital privado, y entonces el capital privado podía ser exaccionario y podía privar a cualquier persona del acceso a ese recurso básico. Entonces la gente ha hecho un problema, una revolución social, ¿verdad? Para recuperar la administración de ese recurso estratégico, ¿no? Y entonces ahora por normativa, ¿verdad? No se puede
otorgar la administración de recursos estratégicos al capital privado, sino que más bien tienen que ser administrados solamente por el Estado, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, ya sea el Estado central como el gobierno nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal, ¿no? No olvidemos que también estamos en las autonomías, con las autonomías vigentes y esto nos da autodeterminación, ¿verdad? Capacidad de gestión de nuestros propios recursos y eh, autodeterminación quiere decir poder expedir nuestras propias leyes siempre con ese límite del territorio, ¿verdad? Si va a haber una ley municipal, será pues para el cercado nomás, ¿no? No va a pasar ni de Colcapirua ni a Sacaba, ¿no? Ni a Tiquipaya. Y entonces lo propio, una ley departamental, ¿verdad? Y una ley nacional ya para todo el territorio. Y existen también sus limitantes, ¿no ve? Una ley municipal no puede contrariar una ley departamental, ni una nacional, ni tampoco una departamental puede contrariar una ley municipal ni una ley nacional, ¿no? Entonces, así estamos eh, administrados políticamente, ¿no? Ahora, bueno, y así hay diferentes eventos en la historia que han provocado que que se emita diferentes normas. Entonces, estos, estas dos escuelas, ¿verdad? Han, que son que son positivistas, ¿no? Han estado, han tenido vigencia, ¿verdad? Más o menos durante la misma época y cada una con sus características y sus críticas, ¿no? Y en cuanto a a las características del exégesis, lo único que hace es exaltar la ley y el legislador, ¿verdad? La ley lo es todo, todo puede resolverse por medio de la ley, la interpretación está dirigida a desentrañar el sentido de la ley o en la voluntad del legislador en el caso de dudas, ¿verdad? De las costumbres carecen de valor, no hay otra fuente del derecho que no sea el legislador y hay que respetar el argumento de la autoridad, o sea, del legislador. ¿Ah? Y cualquier otro nivel interpretativo está prohibido para el juez. Entonces eso ha hecho que se le critique al exégesis y se le diga que eh, niega el carácter mutable del derecho, ¿verdad? Que tiene que evolucionar conforme a los cambios sociales, ¿no? También que eh, queda por válido que toda solución debe desprenderse de la ley y que eso niega, digamos, la validez y la vigencia de los tribunales superiores de los sistemas jurídicos, por ejemplo, en nuestro caso, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Si no son legisladores, entonces, ¿por qué va a hacer caso el juez a lo que diga una sentencia constitucional si eso no es ley? ¿No? Bueno, desde el punto de vista exegético, ¿no? Pero sí se hace caso. Una sentencia constitucional es como una norma, ¿verdad? Contiene una parte, ¿verdad? Que se llama el precedente vinculante, que obliga a a todos los demás casos posteriores que tengan características similares o análogas, ¿no? A resolver en el mismo sentido. Así que es como una norma y bueno, se estaría desconociendo eso, ¿no? Y también que se le dota de realidad a una concepción puramente ideal y subjetiva, ¿no? No estamos hablando, digamos, de algo subjetivo como eh, en, en términos de una escuela, ¿verdad? O de una teoría, sino que estamos hablando de algo subjetivo desde el punto de vista de la persona del legislador. Pues la persona del legislador, digamos, la realidad son los eventos sociales, ¿verdad? Y la persona del legislador es una individualidad que tiene sus propios valores, sus propios prioridades, tiene su propio razonamiento, ¿verdad? Y también sus propios ideales. Entonces, desde su fuero interno y su subjetividad, este No, no, eh, emite las normas, ¿verdad? Alejado de la realidad, así que por lo menos
podría emitir normas que no tienen mucha vigencia, mucha validez, ¿no? Porque no responden a la realidad económica, a la realidad social, a la realidad, digamos, laboral, ¿no? Del país donde se están dictando. Entonces estarían dotándole de realidad a una simple idea del legislador, ¿no? Esa también es una crítica. Y que se reduce el concepto de toda la ciencia y del derecho a la ley, ¿no? Lo que es, eh, digamos, muy limitado, ¿no? Porque el derecho tiene principios, tiene escuelas, tiene teorías, ¿no? Tiene doctrina, tiene muchas otras ramas y eh, muchas otras áreas, ¿no? Del conocimiento jurídico que van más allá de la ley, pues, ¿no? Si estaríamos aplicando el método exegético, tendríamos que estudiar solamente el derecho que está vigente, ¿no? Tendríamos que estudiar el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, Procedimiento Penal, Código de las Familias, Ley General de Aduanas, Código Tributario, ¿no? Ley General del Trabajo. Tendríamos que estudiar solamente esas leyes, ¿no? Que están vigentes. Y tendríamos que tratar de estudiar todas las leyes que están vigentes en realidad, ¿no? Y no alcanzaría, pues, 4 años, 8 semestres de estudio para abarcar digamos, la economía jurídica, todas las normas que están vigentes, ¿no? Y tendríamos que estudiar artículo por artículo, así que, bueno, más bien se ha superado eso, ¿no? Y bueno, esto de la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Habíamos visto para diferenciar solamente porque a veces existe el error de que algunas personas utilizan estos términos como si fueran sinónimos y en verdad no lo son, ¿no? La exégesis, bueno, la hermenéutica es un término más amplio, ¿verdad? Eh, es toda dicen la ciencia y el arte de interpretar, leer y entender los textos, ¿no? Y la exégesis es solamente una de los métodos o técnicas que utiliza la hermenéutica para realizar su ciencia o su arte, ¿no? Entonces, tienen relación, pero a niveles distintos, ¿no? Tienen que ver con la interpretación, ¿no? Pero desde perspectivas y niveles diferentes, ¿no? Entonces, la hermenéutica comprende todas las teorías y los métodos para estudiar los textos, ¿no? Y la exégesis es solo una de estas maneras de interpretar los textos, en este caso, normativos. Y en en la aplicación del derecho, ¿no? Bueno, no solamente se utiliza la exégesis para la interpretación de los textos, sino también para la interpretación de los contratos y también para eh, conducir la tarea del juez, ¿no? Dentro de la resolución de los litigios o de los procesos que se plantean las personas. Entonces, en en esto de la exégesis contractual, ¿no? El, Hay que tener siempre presente que el contrato es una expresión de la voluntad, pero en escrito, ¿no? En físico, para que este recurso físico pueda servir de prueba en caso de que tengas que reclamar el incumplimiento o alguna condición o alguna omisión en la que se esté recayendo, ¿no? Entonces, este documento, este contrato, este papel en físico, ¿verdad? Es una expresión de la voluntad, ¿no? Con la firma y además una cláusula que dice aceptación, es una expresión de la voluntad que va a producir efectos jurídicos. Por ejemplo, el, el principal y el más común efecto jurídico es la transmisión del derecho de propiedad, ¿no? Te compras una casa, te compras una moto, te compras un auto, un parqueo, un departamento, un lote, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y tal vez algunos otros bienes también, maquinaria o algo que no está sujeto a registro, digamos, pero tienen cierto valor, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un contrato, ¿verdad? Un contrato de compra y venta, en el que vas a detallar todo.
el bien, el precio, ¿no? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el vendedor? ¿Qué es el vendedor? Y quién va a ser el comprador, ¿no? El que va a pagar. Y algunas otras características, ¿no? Y lo que van a hacer es expresar la voluntad y con la firma a terminar el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Este contrato va a extinguir el derecho de propiedad que era del vendedor y va a originar el derecho de propiedad a favor del comprador, porque ha pagado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si es una casa, un auto, una moto, le va a dar lugar a que pueda registrar su nombre como propietario, ¿no? Si no es un bien que se pueda registrar, entonces le servirá, ¿no? de prueba para apoyar su legítima posesión o pacífica posesión, ¿no ve? ¿Por qué tienes esa bici? ¿No? Ah, porque me he comprado, pues aquí está el propietario, me ha vendido, ¿no? Listo. Se parecerá a la tuya, pero no es la tuya, viejo. Sí. Entonces, el, esta voluntad que se expresa en el contrato, ¿verdad? Eh, no se puede interpretar de otra manera que no sea del método exegético. Incluso hoy por hoy, ¿no? Vamos a ver un contrato, digamos, de compra-venta, ¿no? Que siempre, bueno, lo tengo acá. Y bueno, esta es la minuta que una ya ha sido aprobada y sellada por la alcaldía y está lista para irse al notario de fe pública, ¿no? Pero no le hagan caso a los sellos del borde porque eso lo ponen los funcionarios públicos, ¿no? Si no, le haremos caso al texto que está transcrito y en mérito a eso, ¿no? Vamos a ver que no podemos pues interpretar, no podemos darle otra interpretación al contrato que no sea la literal, ¿no? Cada contrato o todos los contratos tienen una estructura básica, ¿no? Dice quiénes son. Después dice los antecedentes, ¿no ve? ¿Cuál es la situación jurídica que se va a plantear? El objeto, o sea, qué se va a vender, en cuánto, y después la aceptación, ¿no? Y luego lo demás son otras cláusulas que se ponen eh, ya de acuerdo a cada tipo especial de contrato, ¿no? Pero todos tienen esas que les digo y digamos en las partes, ¿no? O quienes intervienen en el contrato, ¿qué vas a interpretar? ¿No? ¿Qué pasa si este Mario, ¿verdad? En realidad no es el propietario, o Bárbara no es el propietario, o no es la propietaria, sino es la hija de Bárbara. Pero Bárbara está vendiendo porque su hija vive en el extranjero, ella siempre vivía en la propiedad, ¿verdad? Vamos a interpretar eso. No, vamos a decir, no está como registrada en el folio real, entonces no puede ir la compraventa, ¿verdad? No vamos a ir a interpretar una voluntad o o alguna situación externa al texto literal de la cláusula, ¿verdad? Entonces, e incluso cuando nos reclamen, ¿qué va a pasar si a mí me reclaman el pago de una deuda? Mi nombre es Eric Fabricio Torrico Sánchez, ¿no? Y Fabricio es con doble Z y Sánchez es con Z al final, ¿no? ¿Qué pasa si me ponen Fabricio con C y Sánchez con S al final? ¿No? Yo voy a ser un chicanero, incidentista y voy a querer ganar tiempo, ¿verdad? Para juntar plata, para ocultar mis bienes. Y voy a decir, no, de acuerdo a los términos del contrato, no soy yo la persona que ha firmado, ¿verdad? Entiéndanse pues con Eric Fabricio Torrico Sánchez, con C y con S, y no conmigo que tengo un nombre totalmente distinto, ¿no? O van a interpretar de que ha habido un error de tipográfico, que se ha equivocado el abogado firmante, ¿verdad? Para al transcribir el nombre, pero en realidad es usted. Entonces, una vez más, ¿no? Tenemos que interpretar de acuerdo al método literal o a- de forma exegética, ¿verdad? Bueno, los antecedentes es en el contrato de compraventa de bien inmueble que es ¿no? De qué eres propietario y de cómo eres propietario si eres vendedor, ¿verdad? Declaro ser propietario legítimo de un bien y todo le copias el registro, ¿no? Está ubicado de tantos metros, tiene sus límites, tiene resolución, plano aprobado, todo eso, ¿no? Seguramente vamos a llevar más a detalle o van a llevar cuando estén
en obligaciones y contratos y también un poco más en derecho notarial, ¿no? Y luego, ¿qué voy a interpretar de ahí, verdad? Si no son esos datos, tampoco va a correr el contrato, te van a mandar a corregir. Luego, el precio, ¿no ve? Que es lo más importante. Aquí dice 53.000 bolivianos, pero en realidad no ha costado 53.000 bolivianos, ¿no? El, la mayoría de la gente lo que hace es cambiarle el monto del contrato porque no quiere pagar muchos impuestos, ¿no? Por ley tienes que pagar el 3% de este monto, ¿no? Entonces, o del monto de la boleta de impuestos, cualquiera que sea mayor entre los dos, ¿verdad? Si es mayor el monto que dice que vale tu casa en la boleta de impuestos, el 3% de ese valor. Pero si es mayor el monto de tu contrato, el 3% de este valor, ¿no? Entonces, puedes comprarte en $100.000 por la ubicación, porque te ha parecido bonito, porque vivías ahí de niño, ¿no? Pero en realidad, en la boleta de impuestos puede decir que vale 100.000 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer sonso, pues, para pagar 3% de impuesto, ¿no ves? De $100.000, vas a poner 100.000 bolivianos, ¿no ves? Vas a copiarte el valor de la boleta de impuestos y vas a creer que estás haciéndolo muy bien, ¿no? Pero puede pasar el caso, ¿verdad? En una situación extrema de que el vendedor diga, bueno, te reciba la plata, ¿verdad? Y te diga, ya mañana te lo voy a traer los papeles. Venga mañana y te diga, ¿sabes qué? Ya no voy a vender, ¿no? No voy a vender y no te voy a dar los papeles. Y si quieres que te devuelva, demandame. ¿Con qué vas a demandar? Con este contrato que dice 53.000 bolivianos, ¿no ve? O 100.000 bolivianos en el caso del ejemplo. ¿Y qué le vas a decir al juez? Que interprete de otra manera que era dólares, que lo único que quería hacer era evadir impuestos. Ni aunque confieses la verdad, no se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Y lo único que le va a hacer devolver el juez al vendedor es este monto que está aquí literalmente expresado en el contrato. Así que si un vendedor es de mala fe, de verdad, eh, puede, y no están los términos bien puestos, puede, eh, puede pasar esa situación, ¿verdad? Es una situación extrema, pero que se puede dar, ¿no? Y algunos dirán, pero hacemos un contradocumento, ¿no? Como todos hacen, hacemos otro documento más donde diga el precio real. Y de verdad vas a acompañar ese documento, ese otro documento al juzgado para que el juez te derive al Ministerio Público por evasión de impuestos, porque es un delito, ¿verdad? Es un delito defraudar impuestos. Así que te vas a ir al Ministerio Público directo, ¿sí? Para enfrentarte contra la administración tributaria más, aparte de con tu deudor en la vía civil. Así que, bueno, así se interpreta, digamos, de forma literal y no hay otra manera de interpretar los contratos, pues, ¿no? A menos que haya un elemento oscuro, complicado o que se llama controvertido o una laguna en los términos del contrato, ¿no? En ese caso, ¿no? Aquí dice que, bueno, de acuerdo a este método, eh, cuando el tenor literal del contrato presente lagunas o partes oscuras, ¿verdad? Para poder descubrir, para poder buscar el sentido, ¿verdad? O el significado de las cláusulas para poder aplicarlas en derecho, ¿no? El exégeta, dicen, porque el exégeta es el que aplica la exégesis, ¿no ve? Eh, en vez de darle el sentido del legislador, ¿no ve? En vez de decir, ¿qué querrá decir el legislador, no ve, en esta cláusula? No se puede, ¿verdad? Porque no es un legislador el que ha firmado el contrato, pues. El que ha firmado el contrato es una persona común y corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que intentar tampoco entrar a la mente particular de esa persona común y corriente que no conocíamos, tal vez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar interpretar, ¿verdad? Como dice acá, en el sentido que le daría cualquier hombre común
que razona con la idiosincrasia y las tradiciones que comparte con sus iguales en ese momento y en ese lugar determinado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿Cómo el hombre común entendería el contrato, ¿no? Y cómo este hombre lo cumpliría de forma espontánea si estaría en los zapatos del litigante, ¿no? Entonces, ahí ya estamos recurriendo a otra fuente que no es el legislador, ¿verdad? Porque en el caso de los contratos, no es el legislador el que firma el contrato, ¿no? Pero de todas maneras, la regla general en lo contractual es aplicar este método literal, ¿no? Y bueno, no vamos a recurrir, digamos, en el hoy por hoy a esto de qué haría el hombre común, ¿verdad? Y pónganse en el lugar de los jueces, ¿no? Si está oscuro, vamos a interpretar de la manera menos lesiva a los derechos fundamentales de los intervinientes, ¿verdad? De la manera que menos afecte a los derechos de los intervinientes. Así vamos a interpretar las partes oscuras de los contratos, ¿no? Ahora, en cuanto al juez, ¿no? A la hora de resolver los casos, eh, se le, bueno, se le minimiza en el método del exégesis el papel del juez y se le da un rol de reproductor en harto volumen de la ley nada más, ¿verdad? Y toda solución tiene que sacarla de la ley. Así que si no encuentra solución en la ley, pues ustedes podrán deducir también que tiene que recurrir pues al único, a la única fuente del derecho, ¿no? Y en este caso la única fuente del derecho es el legislador, ¿no? Pero vamos a ir viendo un poco más a detalle cómo se consideraba al juez o qué papel debía cumplir en aplicación del método de la exégesis en el derecho, ¿no? Entonces, para empezar, ¿verdad? Volvemos a los antecedentes y esta, este, eh, podríamos decirle, esta prohibición que se le pone al juez de su capacidad interpretativa de la ley, de poder interpretar la norma y encontrar la solución más justa, ¿verdad? Hasta en los casos en que existan lagunas en contradicción, ¿no? Se le ha impuesto esta prohibición porque cuando Napoleón ha, bueno, cuando han sacado o han publicado el Civil de Napoleón, los comentaristas, ¿verdad? Los que estaban a favor, de los que ha surgido este método de la exégesis, esta escuela de la exégesis en el derecho, ¿no? Decían que los jueces podían boicotear o podían sabotear el, el ¿qué se llama? Este proceso, este método, este sistema de aplicar, ¿no? Entonces había que quitarle pues esa facultad interpretativa porque en uso de eso podía desconocer lo que decía la ley, ¿no? Entonces, primero, chao al juez, facultad interpretativa y lo único que tiene que hacer es aplicar la ley y encontrar en la ley la solución, ¿no? Y si no es la ley, ¿qué es? El espíritu del legislador, ¿no? Entonces, se puede decir que en en aplicación de este método de la exégesis, ¿no? El poder legislativo es el revisor de los jueces, ¿no? Porque al final, ¿quién interpreta? No hay vigencia de tribunal constitucional, ¿verdad? Porque no es legislador. Entonces, ¿quién es el último intérprete de la ley? El mismo que la hace, o sea, su autor, en otras palabras, el legislador, ¿verdad? Entonces, el legislador puede decir si un juez ha interpretado, ha aplicado bien o ha aplicado mal, o en todo caso, si existe una laguna, es el legislador el que tiene que pronunciarse para darle la interpretación al juez y así resolver un caso concreto. Así que el, el juez no tenía ninguna facultad interpretativa ni creativa, no podía crear este derecho, no podía interpretar
y dictar resoluciones que le parezcan justas, ¿no? Entonces, lo único que hacía el juez era repetir de manera monótona lo que decía la ley, como una máquina, como un autómata que estaba construida por los legisladores para expresar lo que estos publicaban como leyes, ¿no? Entonces, la actividad del Poder Judicial era pasiva, ¿no? Esperaba las normas. Además, era reproductora. Y el juez lo único que hace es reproducir las palabras de este poder legislador. Y en consecuencia, sus sentencias debían contener solamente el sentido exacto de la ley y no salirse de este marco, ¿no? Y nunca podía negarse, digamos, a fallar en un caso a pesar de la ausencia de disposición expresa, ¿no? Y eso lo decía el mismo Código francés en su artículo 4, el Código Civil francés. Entonces, ¿qué hacía el juez si no encontraba una ley, eh, una disposición legal clara y precisa que atienda o resuelva el caso concreto, ¿no? Entonces, ahí había que recurrir a, eh, a imaginarse, ¿verdad?, cuál era el espíritu del legislador, o en todo caso, recurrir al órgano legislativo para sacar la interpretación, ¿no? Entonces, el juez estaba muy limitado en cuanto a buscar el ideal de justicia con sus resoluciones por culpa del método del exégesis, ¿no? Y si un juez no va a buscar la justicia, entonces, ¿para qué es juez? ¿No ve? El, en mérito a este método del exégesis, les hubieran liberado pues, a los jueces nazis porque ellos estaban aplicando la ley, lo que decía, nada más, ¿verdad? Existían las leyes de Nuremberg que decían quién era judío y quién era no y qué le pasaba al que no era. Así que, bueno, como ya no está vigente, ¿verdad? Eso de bueno, en lo general, ¿verdad? No está vigente en cuanto a las resoluciones, ¿no? Entonces, no se puede tomar como que han actuado bien esos jueces, ¿verdad? Entonces hay que condenarlos y hayan estado con cadenas perpetuas e incluso condenados a muerte. Así que, ¿no? Pero ya se nos va a acabar el tiempo y de esta sesión, así que vamos a continuar, vamos a terminar esta lección hoy y vamos a hablar también un poquito de lo que va a ser la tarea. Si tienen alguna duda en estos últimos minutos o algún comentario o algo, les escucho en este momento, les estamos escuchando todos. Bueno, y si entonces no tienen dudas ni comentarios, vamos a quedar ahí y en un par de minutos les comparto el enlace para volver a conectarnos y terminar la clase de hoy. Hasta luego.